Bienvenidos al Alcance de Z Church, la iglesia en línea que va a la velocidad de la luz de Jesucristo. Hoy día voy a traducirles el mensaje que nos dio la copastora Sharon Stark, titulado Acércate para oír. Es un mensaje que te preparará para aprender cómo acercarte a Dios para que puedas escucharlo. Y la pastora Sharon es la persona calificada para guiarnos a esta verdad. Ahora voy a impersonar a la pastora. Esta prédica más va a parecer una conversación que un sermón. Así que vas a oírme hacer algunas preguntas retóricas, porque realmente quiero que pienses en lo que te estoy diciendo. Y estoy creyendo contigo que esta va a ser tu mejor temporada de cara al futuro. Vas a ir adelante y llegar muy alto en el nombre de Jesús. Amén. Él quiere que caminemos en victoria. El texto principal es la carta a Santiago 4, capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. En la versión King James o Rey Jaime dice, acercarse, y vamos a quedarnos con acercarse. ¿Te acercas a Dios inmediatamente cuando tienes una lucha? ¿Cuando estás disgustado o te sientes preocupado? ¿O primero lo procesas un poco para tratar de entender lo que estás pensando y sintiendo? La gente tiene diferentes maneras de acercarse a Dios y quiero hablar rápidamente sobre los sentimientos por un momento. No podemos guiarnos por nuestros sentimientos porque fluctúan a menudo, a veces de un momento a otro, pero los sentimientos sí pueden ser una señal para ti y para mí. Puedan señalarme en la dirección de lo que necesito hacer. Por ejemplo, si estoy molesto o molesta, esto suele significar que necesito perdonar a alguien. Es una señal. Venimos a la palabra y decimos, Señor, yo sé lo que dice tu palabra. Voy a tener que perdonar a estas personas. Y este enojo no solo me apunta hacia la dirección del perdón, pero todavía tengo que superar el enojo. Así que tendré que perdonarlos por fe. Amén. Elijo perdonar, aunque todavía me sienta molesto. Hago esa elección por mi voluntad. Quiero ser capaz de orar y levantar manos santas sin ira en mí o sin dudas en mí. Así, quiero hacer esa elección de mi voluntad de perdonar y mis sentimientos luego se inclinarán y vendrán a estar alineados con esa elección de mi voluntad de perdonar. Puede tomar algunos días, pero mis sentimientos van a seguir esa elección. El amor es una elección, es una decisión. Así es, elegimos caminar en amor en cada situación. Y ese sentimiento de amor seguirá a esa elección. No va a estar ahí primero. Es algo que tenemos que elegir. Pero es tan significativo en nuestras vidas que tengamos claro que estamos caminando en amor en cada situación. Así que quieres guiar estos sentimientos eligiendo el perdón. Los sentimientos no solo son una parte de la experiencia humana que Dios nos dio, son realmente también para que podamos disfrutar la vida completamente. Es que las emociones negativas son las cosas que nos pueden dañar. Hablaremos un poco más de eso. Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Él es una ayuda muy presente en los problemas, como dice en el Salmo capítulo 46, versículo 1. Él es una ayuda muy presente. A veces solo necesitamos pedir su ayuda. Esto tiene que ser real. A veces solo necesitamos de su ayuda. En Hebreos capítulo 6, versículo 16 dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces,
¿Te acercas a Dios? Como estaba diciendo antes, ¿lo haces rápidamente o te tomas un poco de tiempo para procesar lo que están pasando en ciertas situaciones? ¿Te acercas a Dios para saber cómo orar por una situación? Porque Pablo dijo, oren con toda clase de oración. Los discípulos, en la versión de traducción literal de nuestro Nuevo Testamento, dicen, orando en toda clase de oración y petición, en toda oportunidad, en el Espíritu. Esto está en Efesios capítulo 6, versículo 18. Hay que orar en el Espíritu. Hay que obtener una interpretación y decirla. Hay pronunciación profética y todo eso. Hay que hablar la palabra en esa situación. Así estás ordenando y declarando la voluntad de Dios, caminando en tu autoridad. Cuando te acercas a Dios, le pides ayuda. Le preguntas cómo orar si no está saliendo de tu espíritu. Algunas veces vas a acercarte al trono y solo fluye fuera de ti, fuera de tu espíritu, qué decir. Otras veces estás buscando, tal vez abrumado por la situación, y necesitas escuchar lo que el espíritu te está diciendo acerca de cómo lidiar con ello, cómo orar sobre ello. Así que en Jeremías, capítulo 33, versículo 3, leemos, que si clamas a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y poderosas que tú no conoces. Él te las mostrará si tú te acercas a Dios, y Él va a acercarte a ti. Es una promesa. Podemos confiar en ella. Podemos saber que, si le preguntamos, Él nos responderá. Le oiremos si le buscamos. Tenemos un gran ayudador. En Juan capítulo 14, del 25 al 27, en la versión amplificada de la Biblia, dice que yo os he dicho estas cosas mientras estoy con vosotros. Pero el ayudador, consolador, abogado, intercesor, consejero, fortalecedor, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, en mi lugar, para que me represente y actúe en mi nombre, ese Espíritu, Él, el Espíritu Santo, te enseñará todas las cosas y te ayudará a recordar todo lo que te he dicho. A menudo el Señor te dará una palabra incluso antes de una prueba, si es que continuamente lo estás buscando. Él conoce tu corazón. Él te ama con un amor eterno. Él te está atrayendo siempre hacia sí con su amorosa bondad. Alabado sea Dios. Porque en su bondad, es su bondad la que nos atrae al arrepentimiento. Es su bondad la que nos atrae. Así que puede que aún no sepas algo que viene, pero aquí está su gran amor por ti. Él te dará algo en que apoyarte. Una vez recibí una palabra del Señor. Me dio esta promesa. Fue justo antes de pasar por la más grande prueba de mi vida. Trajo a un hombre de Dios llamado Ray McGrath a nuestra iglesia. Yo no lo conocía, nunca lo había visto y nunca lo volví a ver desde ese entonces. Simplemente entró a la iglesia. Y al final del servicio me dijo que tenía una palabra para mí. Y yo percibí que así era. Así que le dije, por favor, compártela conmigo, dime. Y él me dijo, creo que se supone que debo repetirte lo que voy a decirte 3 veces. Y él me estaba diciendo esto y yo estaba hablando con el Señor, contándole que Rey me estaba diciendo algo significativo. Lo entiendo. Había hecho un estudio bíblico una vez sobre el idioma hebreo y el arameo. Y ahí, entre otras cosas, el estudio me decía que cuando el Señor repetía algo diciendo, en verdad, os digo, cuando lo decía 2 veces, estaba llamando tu atención. Pero esta palabra me llegó 3 veces. Sabía que estaba llamando mi atención. Alabado sea Dios. Y yo estaba teniendo esta conversación con el Señor y le dije a Dios, justo como Él me está diciendo, yo sé que tú me estás hablando. Sé que me estás diciendo que me prepare. Sé que me voy a sentir abandonada y me voy a sentir desamparada, pero tú me estás diciendo ahora mismo que no me vas a dejar. Y me aferré a esa palabra. Tan solo un par de días después, mi vida se vino abajo. Simplemente se vino abajo, literalmente explotó.
y pasé por este calvario que comenzó, y sus ramificaciones fueron muy lejos en el futuro. Pero esta palabra del Señor me mantuvo firme. Cada vez que yo empezaba a sentir ese sentimiento, de los sentimientos que estamos hablando, de sentimientos negativos, yo solo traía esa palabra que me dio Dios de nuevo a mi mente. Señor, gracias porque no me has dejado, no me has abandonado. Dios me dio esa palabra para estabilizarme, para mantenerme, para cimentarme. Pasaron tremendas cosas a mi alrededor, pero ¿sabes qué? Él no me dejó. Y no sentí que eso era mi final. Nunca me permitió sentir que Él me había dejado. Si es que miraba las circunstancias por las que estaba pasando, seguro podría haber pensado eso, pero no. Yo no experimenté la sensación de que Él no me quisiera o no se estuviera preocupando por mí. Supe a través de todo este asunto, de todo este calvario, que Él estaba cuidando de las cosas. Y eso es, ni siquiera puedo expresar lo importante que es tener una palabra del Señor como esa. Te centra, te mantiene firme. Eso es precioso, muy bueno, realmente lo fue. En el Salmo capítulo 62, versículo 1, dice, solo para Dios mi alma espera en silencio. De Él viene mi salvación. Una noche estaba realmente frustrada y estaba preparando la cena para mi esposo y mis 3 hijos, porque a veces la vida simplemente sigue, así es. Estás en el medio de lo que sea que estés, estás abrumada, esto está pasando, pero todavía tienes que preparar la cena, todavía tienes que lavar los platos, todavía tienes que cuidar a los niños, nada se detiene. Yo decidí que iba a ayunar y conseguir una respuesta, porque yo necesitaba algunas respuestas. Pensé, voy a preparar la cena, ponerla en la mesa, voy a llamar a los niños a cenar, voy a hacer que se metan a su cama y cuando se vayan a la cama voy a tener un tiempo a solas con el Señor y ayunar hasta que obtenga una respuesta. Sí. Mi pregunta para él en ese momento fue, ¿por qué estas cosas siguen sucediendo? Yo estaba en el modo del ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y despejé mi mente. Estoy revolviendo la olla, preparando la cena, y Dios me dice, estás haciendo la pregunta equivocada. Ni siquiera sabía que podía hacer la pregunta equivocada, y dijo, esta es la pregunta correcta. ¿Qué debo hacer? Y cuando se hace esa pregunta, siempre es respondida. Es contestada por el Señor mismo. Es contestada por un ángel o por un hombre de Dios o mujer de Dios. Si te fijas, es una pregunta que tiene respuesta. Recuerden a Pablo en el camino a Damasco, cuando estaba persiguiendo a los cristianos, que lo tumbó una luz brillante y Pablo dijo, ¿qué debo hacer? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad. Le dio una dirección. ¿Recuerdas al guardia de la prisión cuando ocurrió el terremoto con Pablo y Silas y y se abrieron las puertas y cayeron sus grilletes y estaban libres? El guardián de la prisión se postró ante Pablo y Silas, Pedro, y lo sacó y dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dieron instrucciones. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces el guardián se acercó a Dios y Dios le dio una respuesta al guardián. Yo estaba agradecida que cuando hice la pregunta equivocada, preguntando por qué, él me dio la pregunta correcta, me corrigió. ¿Qué debo hacer? Y cuando pregunté qué debo hacer, me inundó con todos los lugares en las escrituras donde había dado dirección cuando se hizo esa pregunta. Así que aquí estoy, recibiendo una respuesta. Tengo la respuesta. La pregunta no era por qué, sino qué debo hacer. Y cuando le hice esa pregunta, empezó a mostrarme de lo que debía hacer. Tenemos otro gran ejemplo en David. David siempre le estaba preguntando al Señor. Le preguntaba si debía ir contra los filisteos. Y el Señor le respondía, sube. Luego le preguntaba de nuevo, ¿voy contra ellos?
y el Señor le daba otra dirección. No siempre decía sube, a veces decía no, no subas. Ve y rodea los arbustos de mora. Pero David preguntaría al Señor, no iría por su cuenta, se presentaría ante Dios. Él se acercaría a Dios y Dios se acercaría a él y le hablaría. Un tiempo realmente crítico, álgido para David fue en Saclac, cuando le preguntó al Señor qué hacer después que los amalecitas, cuando no estaba en su ciudad, tomó cautivas a sus mujeres, a sus esposas y a sus hijos, sus niños. ¿Te lo imaginas? Todas sus mujeres y los niños fueron llevados cautivos, las esposas de David con todos sus hijos. Y dice que David y la gente que estaba con él levantaron su voz y lloraron hasta que no tuvieron más fuerza para llorar. Eso es estar abrumados. Ya no tenían fuerzas para llorar. Y David dice que se alentó en el Señor nuestro Dios. Se animó a sí mismo en el Señor. Y fue al sacerdote Abiatar, hijo de Amalec, y le pidió el efod, que es algo con que echan suertes y le piden la voluntad a Dios. Y Abiatar se lo dio. Sabes que solo los levitas, la tribu escogida para ser sacerdotes, tenían el efod, para hacer consultas a Dios. Y Dios consultó a Jehová y dijo, perseguiré a esta tropa, los alcanzaré. Y el Señor le respondió y dijo, persíguelos, porque sin duda los alcanzarás. Y sin falta recuperarás a todos los tuyos. ¿Qué palabra? Sin falta recuperarás a todos. Y esa es su palabra para nosotros. Quiere que lo recuperemos todo. Nunca pienses que lo que has perdido, lo has perdido para siempre. Dios tiene una manera de restaurar las cosas a usted de una manera magnífica. Él puede hacer abundantemente por encima de todo lo que puedas pedir o pensar o imaginar. Confía en tu Dios, confía en Él, Él te ama con un amor eterno. Va a haber veces que parece que las cosas nunca podrían suceder de la manera que usted pensó que podrían o de la manera que usted quería. Y Dios es capaz de hacer un camino donde no hay camino. Sin embargo, hay un papel, una parte que debemos desempeñar para ello. Tenemos que derribar las imaginaciones y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento negativo a la obediencia de Dios. Esto está en 2 de Corintios, capítulo 10 al 5. Tenemos que renovar nuestras mentes con la palabra de Dios y echar abajo esas imaginaciones. También necesitamos permitir que las emociones negativas pasen a través de nosotros para luego dejarlas ir. Hablamos mucho acerca de no ser movidos por ellas, pero tengo que decirte, cuando nos acercamos a Dios y nos sentamos a Él con nuestras emociones negativas, entonces somos realmente capaces de dejarlas ir. Podemos sentarnos con Él y traer esas emociones y sentimientos a Él y dejar que nos sane. Si no afrontamos las emociones negativas, pueden permanecer en nosotros y afectarnos. Tenemos que lidiar con ellas. Pueden afectar nuestra salud. No podemos simplemente ignorarlas. Algunos científicos afirman que nuestro cerebro incluso usa el dolor crónico para distraernos de las emociones negativas. No queremos que esas emociones se queden sin ser tratadas. Queremos venir ante Dios, sentarnos ante Él. Y puede ser doloroso tener esas emociones, esas cosas negativas, los sentimientos de que te han traicionado, los sentimientos de tristeza, de pérdida, los sentimientos de lo que sea que estés pasando. Tienes que acercarte a Dios y dejar que Él levante eso de ti. Deja que Él te hable. Cuando estamos preguntando acerca de las cosas de nuestra vida, cosas que traen emociones negativas, personas, la necesidad de perdonar, todo eso, si lo traemos ante el Señor muy honestamente, Él no nos va a desechar. Él sabe por lo que estamos pasando. Él sabe lo que sentimos. En mi opinión, solo le mostramos verdadera reverencia si nos presentamos ante Él muy vulnerables y le decimos, Señor, no puedo seguir así. Necesito tu ayuda. Ayúdame a dejar ir todas estas cosas negativas. Mi parte es dejar ir, soltarlo, confiar en Él.
confiar en que Él se mueva dentro de mí y me sane. Podemos confiar en que, si nos sometemos a Él, Dios nos ayudará de la manera que necesitamos. En Lucas, capítulo 4, versículos del 17 al 19, Jesús, cuando se levantó, dijo en la sinagoga: el Espíritu del Señor está sobre mí. Estaba citando a Isaías, porque me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a curar a los quebrantados de corazón. Su unción sanará el corazón quebrantado. Creo que todos hemos experimentado, si has estado en el reino por mucho tiempo, alguna forma de sanidad de un corazón quebrantado. Si estás caminando honestamente con Dios, esta unción que está sobre Jesús nos trae sanidad. Predicó la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, la libertad a los oprimidos. Eso es por la unción. Y cuando venimos ante Dios, acercándonos a Él, acercándonos a escuchar lo que Él tiene que decirnos, hay un flujo de su unción y de sanación que va a venir a nosotros y cambiarnos y sanarnos. Voy a relatarles algo que me ocurrió hace poco y fue impactante para mí. Tuve una experiencia que literalmente me rompió el corazón. No me había sentido así en tanto tiempo y me tomó de sorpresa. Fue inesperado. Alguien muy cercano a mí me rechazó. No quería que yo fuera parte de algo único en su vida. No me incluyó. No parecía importarles cómo me hacía sentir. Yo soy bastante estoica. He pasado por muchas cosas en mi vida. Pero tengo que decirte que esto me devastó. Estaba destrozada. Y mi dulce esposo estaba como, wow, realmente eso te golpeó duro. Estaba llorando y estaba tan disgustada que no hago más que tambalearme. Así es como me sentía. Solo pensé que no puedo estar ni un minuto más así. Eso fue horrible. ¿Cómo puede la gente vivir así? Yo no puedo vivir así. Y me acerqué a Dios. Y Él se acercó a mí. Y fue la cosa más dulce. Llegué ante Él y me senté con esa emoción abrumadora y con todo ese dolor. Era el dolor de la traición y la decepción. En todo el mundo hay tantas cosas en nuestras culturas que son diferentes y hay tantos tipos de pensamientos que podemos tener y cómo procesarlos y cómo pensar y todos pueden ser tan diferentes, pero hay ciertos sentimientos que son muy similares. No importa quién seas, si has experimentado la traición, no es una de esas cosas que quieres sentir. Y cuando eso te pasa a ti, es difícil de procesar. Así que estaba ahí, aquí estaba yo, en estado de desastre emocional, y tenía tanto dolor por ello. Pero me acerqué a Dios y Él se acercó a mí. Y esto es lo que sucedió. Él me habló y me dijo: puedes ser duro con ella, con esa persona, pero esto es lo que puedes hacer para bendecirla, para ayudarla, para ministrarla. Y me dio un plan. ¿Y te diste cuenta que Él me corrigió primero? Me dijo algo de la cual no me había dado cuenta. Dijo: puedes ser duro con ella. Pero no había condena con eso, no había vergüenza, no había culpa, no hubo dolor en esa corrección. Fue como si el maestro cirujano cogiera un bisturí y cortara lo innecesario. Me dio un plan. Y tan pronto como lo dijo, toda la confusión emocional en la que me encontraba se disipó. Su palabra de corrección y dirección trajo sanación a mi alma. Me liberé de todo ese dolor en un instante. Fue asombroso. Tengo que decirte, no hay nadie que pueda sanar tu corazón como Jesús. El Espíritu Santo viene, el Espíritu Santo de Dios vendrá y se cernirá sobre ti y simplemente te ayudará de una manera que ningún hombre puede. La gente puede pasar horas en análisis, terapias con psiquiatras o psicólogos, y no estoy diciendo que no pueda haber algún beneficio en eso, pero venir ante Dios, acercarse a Dios y que Él se acerque a ti y te quite todo el dolor que estás experimentando, eso es lo mejor que hay. Pasé de estar completamente deshecha a estar perfectamente bien y alabar a Dios y amar a esa persona y simplemente poder disfrutar de mi vida. Toda esa decepción y angustia fue completamente levantada de mi alma. Solo te animo hoy que si estás pasando por algo, si te sientes con el corazón roto, Dios está listo.
Él está listo para encontrarte, para ayudarte. No tienes que aferrarte a ninguna emoción negativa. No tienes que defender. No tienes que enfadarte con la gente. Puedes simplemente perdonar. Deja que Dios te ayude con sus palabras de aliento. Deja que te capacite para poder perdonar, incluso a ti mismo. Su gracia basta para todo. Deja que venga el Espíritu de Dios. Deja que se cierna sobre ti y te sane, porque esa es su voluntad para ti. Su voluntad es que camines en la plenitud que Él ha provisto para ti. Él es el maestro cirujano. Él es quien te ama como ningún otro. Él es el que va a tomar ese lugar doloroso y va a darle vuelta y te va a mostrar que puede traer alegría y bendición de algo que era horrible. Él es el único que puede hacer eso. No hay hombre que pueda hacer eso. Solo Dios mismo puede transformarte así. Él puede tomar lo que han sido las peores cosas de tu vida y transformarlas en las cosas que hacen que seas capaz de ayudar a más personas de lo que nunca has sido capaz. Así que hoy, mientras estamos en estos pocos minutos aquí, te animo, acércate a Dios, pasa tiempo con Él, Él se acercará a ti, Él te ayudará, pregúntale al Señor y Él te responderá. Él no te va a abandonar, Él te va a amar lo suficiente para darte la palabra que tú necesitas. Y si tiene corrección en ella, créeme, esa corrección solo te va a ayudar, solo te va a poner adelante en la vida. No lo va a hacer de una manera que duela. Él te va a hablar y su palabra, que es viva y llena de poder, va a llegar a tu alma y a tu espíritu. Va a hacer el trabajo que necesita hacer ahí. Esto fue el fin del mensaje de la pastora Sharon. Ahora yo, Javier Berenson, quiero darles este mensaje. Cuando Adán y Eva decidieron creerle a la serpiente y no confiar en lo que Dios les había dicho, se abrió un abismo entre nosotros, los hombres, y Dios. Esa es la herencia que toda la humanidad recibió de Adán y Eva, esa incredulidad. Y ese pecado debía ser castigado, pues Dios es justo y no podía actuar de otra manera. Pero en su gran misericordia envió a su Hijo Jesucristo para que, en representación de toda la humanidad, pagara por ese pecado, recibiera el castigo con el que todos nacemos, muriendo en la cruz y sufriendo en el infierno en lugar de nuestro. Para recibir ese perdón y ser restaurados como hijo de Dios, solo debemos de creer que Jesús ya pagó por nuestros pecados, nos salvó y de ahora en adelante tenerlo como nuestro Señor. Hay que creerlo en nuestros corazones y confesarlo con nuestra boca. Por lo cual, por favor, repite esta oración de corazón junto conmigo. Padre Celestial, gracias por Jesús que vino a salvar mi espíritu al pagar el precio del pecado en sí mismo. Yo lo creo y ahora mismo invito a Jesús a mi vida para siempre. Invito a Jesús en mi vida para siempre, para lo que sea. Él va a ser mi Señor, mi Salvador. Gracias Jesús por venir a mi vida, por darme un corazón nuevo que está vivo. Ahora mismo, por fe, creo que soy un hijo de Dios, un espíritu nuevo. Amén. Gracias por escucharme y que Dios los bendiga. Espero darles otro mensaje el jueves que viene.